Hola chicos, bienvenidos una vez más a un video tutorial. En este caso vamos a hablar de temas relacionados con física. Tenemos las fuerzas eléctricas, los materiales y su comportamiento eléctrico y el magnetismo. Son los tres temas que vamos a tratar y hacen parte de la guía y actividad número 9. Vamos ahora a la reflexión. Observemos este lindo video de reflexión. Bien, tenemos los conceptos claves que hacen parte de la guía número 9 de física. Dentro de estos conceptos tenemos carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que determina la cantidad de electricidad que se acumula en un cuerpo por medio de la pérdida o ganancia de electrones en movimiento. El magnetismo es el fenómeno asociado al movimiento de cargas eléctricas. Es la existencia de campos magnéticos que desvían las cargas eléctricas y otros imanes en movimiento. Campos magnéticos. Las líneas por donde actúan las fuerzas magnéticas se denominan líneas de campo magnético. Indican la intensidad del campo partiendo de la cercanía que tienen entre sí. Un imán es un material que posee un campo magnético significativo, el cual es el resultado del movimiento de los electrones de los átomos. Los polos. Los imanes tienen dos polos, uno negativo y otro positivo. Allí es donde se concentra la mayor fuerza magnética. Electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente. Junto con los neutrones y protones es una de las tres cargas subpartículas que componen un átomo. Protón es una partícula subatómica con cargas eléctricas positivas que se encuentran dentro del núcleo del átomo atómico de los átomos. La carga eléctrica
es una propiedad de la materia que determina la cantidad de electricidad que se acumula en un cuerpo por medio o ganancia de electrones en movimiento. La carga eléctrica son propiedades de la materia que determinan la cantidad de electricidad que se acumula en un cuerpo. La explicación de los fenómenos eléctricos se encuentra en la naturaleza misma de la materia. Todos los átomos se componen de electrones, los cuales se encuentran orbitando alrededor del núcleo, como lo pudimos observar cuando vimos química. Pues nosotros siempre pues se les estuvo recordando a ustedes que todo átomo tiene cargas positivas y cargas negativas. Cargas positivas llamadas protones, cargas negativas llamadas electrones. Estos electrones siempre se encuentran girando en los orbitales alrededor del núcleo de ese átomo. Esta última estructura contiene los protones y los neutrones, quiere decir que el núcleo está cargado con cargas que son positivas y neutras. Dependiendo de la proporción entre los electrones y protones que tengan los átomos de un determinado material, este se puede encontrar electrizado. Aquí en la imagen podemos observar cuando las cargas son positivas, repelan, al igual que cuando ambas cargas son negativas, también repelan. Quiere decir que cuando son cargas iguales, o sea, ambas son positivas o ambas son negativas, ellas repelan. ¿Cuándo se atraen estas cargas? Cuando son positivas y negativas. Hay una atracción entre ellas, como lo podemos observar en esta imagen. Las propiedades de las cargas eléctricas. Bien, cada carga eléctrica tiene unas propiedades muy específicas. La carga eléctrica presenta una serie de características particulares. Algunas de estas pueden ser observadas a simple vista. Las cargas eléctricas repelan a los del mismo tipo, como les acabo de explicar, y atraen a las del tipo opuesto, es decir, cargas de signos iguales se repelan y cargas de signos contrarios se atraen. Esta interacción recibe el nombre de fuerza electrostática, como les acababa de mostrar en la imagen anterior. Los elementos están ordenados por sus masas atómicas crecientes y en periodos o filas. Aquí podemos observar un ejemplo una vez más, que cuando las cargas son iguales, ellas repelan, y cuando son de cargas diferentes, positivas y negativas, se van a atraer. Esa es una de las propiedades de las cargas eléctricas. Si en un sistema aislado dos cuerpos se transfieren cargas eléctricas, la carga negativa que adquiere uno es igual al exceso de cargas positivas con la que queda el otro. Considerando los signos, la suma de las cargas positivas y negativas, que es igual a cero, es decir, la carga eléctrica total permanece constante, como si tuviéramos la cantidad de cargas positivas y negativas. Cuando estos se atraen, esas cargas van a ser iguales, quiere decir que habría se igualaría un valor en cero, es lo que nos quiere decir. De un cuerpo, ¿cierto? Un objeto se encuentra eléctricamente cargado cuando presenta un exceso de cargas negativas o un déficit de ellas. O sea, cuando hay demasiados electrones o cuando hacen falta estos electrones. Eso es lo que nos hace referencia. El proceso mediante el cual un determinado material experimenta dicho fenómeno se conoce como electrización. Esto es lo que estamos observando ahora mismo en esta imagen. Es un proceso de electrización que entra por contacto directo con la carga eléctrica. Bien, tenemos diferentes formas de electrizar un cuerpo. Un cuerpo se puede electrizar por frotamiento, por inducción o por contacto. Por inducción podemos ver cuando una varilla está cargada con cargas negativas. Aquí tenemos hojas separadas, tenemos electroscopio. Una de los ejemplos de inducción es cuando tenemos la estufa, la encendemos y ese fuego que está en el fogón es transmitido, ese calor o esa electricidad se transmite a través de la inducción del calor a través de la olla o del recipiente que tenemos con el alimento que vamos a cocinar, o si es agua que vamos a calentar. Eso es un ejemplo más claro de lo que es una inducción.
Aquí podemos observar cargas negativas, cargas positivas y cómo hay una atracción de ellas, ¿cierto? Hay una atracción y ahí vemos también al final unas hojas que separan las cargas negativas. Electrización por frotamiento. La electrización por frotamiento corresponde a la transferencia de cargas eléctricas que se consiguen por la fricción entre dos cuerpos. Fricción es cuando rozan dos cuerpos. Los electrones, aunque sujetos al núcleo atómico formado por protones y neutrones, tienen buena movilidad y los más externos pueden incluso desprenderse en ciertos casos. Al frotar también barras de vidrio o ebonita con paño de seda, los electrones se desprenden del vidrio y pasan a la seda que los acepta con facilidad. Aquí podemos ver este ejemplo que tenemos de lo que acabo de decir. Tenemos una varilla de vidrio, esta se frota en un paño de seda y los electrones se transfieren. Lo mismo tenemos cuando nosotros nos peinamos, utilizamos un peine, lo pasamos por nuestra cabeza, los electrones que tenemos empiezan a despegarse, ¿sí? Y empiezan entonces a unirse a la peinilla. Si con ese peine nosotros lo pasamos a una tela de seda o de lana, podemos estar transmitiendo esos electrones y vemos cómo se transfieren. Lo mismo frotación puede ser cuando frotamos un globo, eso lo podemos ver, frotamos un globo sobre una lana, ¿sí? Una tela en lana, y luego la colocamos en la cabeza, cerca, no pegado, vemos cómo se ve una electrización de que los vellos o los cabellos se empiezan a levantar por la atracción que está ejerciendo ese pañito de los electrones que tenían con las otras cargas que nosotros tenemos en nuestro cabello. Entonces esos son ejemplos que son de frotamiento. Bien, otra de las formas de electrización es la que tenemos por contacto. Al ponerse en contacto dos cuerpos, uno de ellos cargado y el otro en estado neutro, aquel que presenta un exceso de cargas negativas la transfiere al otro. Al finalizar el proceso de transferencia, ambos cuerpos quedarán con cargas del mismo signo. Quiere decir, uno está cargado neutro, quiere decir que no tiene cargas ni negativas ni positivas. El otro cuerpo le va a transferir cargas negativas, porque eso es lo que está cargado él, está con cargas negativas. Al transferirle electrización, ¿qué va a quedar? Cargas negativas, ambos cuerpos. Este fenómeno se conoce como electrización por contacto y se describe en detalle en la siguiente secuencia. Se puede cargar un cuerpo al tocarlo con otro que esté cargado antes, si ambos tendrán las mismas cargas. Entonces, al acercar una barra cargada a una esfera neutra, las cargas de la barra van a repelar con los electrones de la esfera. Entonces allí se produce una zona con cargas eléctricas positivas y otras cargas negativas. Cuando ambos cuerpos se encuentran en contacto, la barra que tiene el exceso de electrones le cede esos electrones a la esfera, es decir, se genera un flujo de electrones en un cuerpo al otro. Y al retirar la barra de la esfera, queda electrizada con cargas. Aquí podemos dar un ejemplo que tenemos, ¿sí? Dentro de este ejemplo de electrización por contacto, aquí nos dicen que la carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que estaba trabajando, entró en contacto directo con una carga. Estos cables están cargados con cargas negativas que son electrones, está electrizado, ¿sí? Tiene cargas negativas. Este cuerpo está neutro, al entrar en contacto con él, ¿qué va a pasar? Empieza un proceso de transferencia de cargas negativas por contacto. Por eso es que cuando las personas están en un estado que se están electrocutando, no las podemos tocar. Porque si usted la toca, usted va a entrar en contacto con la persona y ya resulta que esta persona está ya con cargas negativas y puede transferírselo a otro cuerpo.
Entonces, por eso hay que estar muy atentos y saber utilizar implementos de seguridad que sean aislantes de corrientes eléctricas. Los conductores y los aislantes eléctricos. Conductores y aislantes eléctricos son materiales que permiten la libre circulación de los electrones por sus átomos correspondientes a un conductor eléctrico como el acero, el aluminio, el cobre o la plata. La estructura microscópica de un metal se forma porque existe una interacción entre sus átomos que se denomina enlace metálico, que ya esto también lo vimos cuando vimos química, cuáles eran esos enlaces metálicos. Un material que no permite la circulación de los electrones a través de él se dice que es un aislante, quiere decir que no se transfiere carga eléctrica si se entra en contacto con estos materiales. ¿Cuáles son? El caucho, el vidrio, el icopor o el cuero. Por eso es que las personas que están trabajando en electricidad tienen botas que son de caucho, siempre están manejando guantes de cuero para evitar que se haga una transferencia de cargas eléctricas. En un material aislante no existe movimiento de electrones debido a que los electrones de valencia intervienen directamente en el enlace con otros átomos y están muy cerca del núcleo. Aquí podemos observar varios de estos materiales que son conductores de electricidad y los que son aislantes o no conductores de electricidad. ¿Cuáles son conductores? Tenemos el aluminio, el cobre, el grafito, el acero y el agua del grifo. ¿Qué pasa? Que los cables de energía que tenemos en nuestros hogares, los que están por fuera, ellos están compuestos por alambres que son de aluminio y de cobre para que pueda fluir adecuadamente esta electricidad. Si nosotros estamos trabajando con electricidad, pues no debe haber agua porque el agua es un conductor. Entonces, por eso es muy peligroso y eso lo hemos visto hasta incluso en películas, en todo, cuando la persona al entrar en contacto con el agua y estar con una carga eléctrica, pues se hace una transferencia mucho más rápido. Materiales que no son conductores. Bueno, el aire no es conductor, el vidrio, la madera, el caucho, el papel, el plástico no son conductores. Por eso es que se utilizan cada vez que se va a trabajar con electricidad estos materiales, que la persona no entre en contacto directo con la energía eléctrica o las cargas eléctricas con las que se está trabajando. Los materiales semiconductores. Un material que se comporta como conductor solo en ciertas condiciones y en otras se comporta como aislante se conoce como un semiconductor. Quiere decir que es un material que a veces puede ser aislante o también puede funcionar como un conductor de cargas eléctricas. Los elementos químicos semiconductores comunes son el silicio, el germanio y el carbono. Y también existen compuestos como el carburo, el silicio y el sulfuro de zinc. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que aquí hay cargas que son positivas, cargas que son negativas. Ustedes nos dicen que un material es aislante eléctrico si los electrones se encuentran fuertemente ligados a sus núcleos atómicos. Son buenos aislantes el plástico, el vidrio, la porcelana y el caucho, como lo habíamos dicho. Entonces, mire que es como el cableado que nosotros utilizamos. Por dentro hay unos cables que están cubiertos por plástico. Mire, este es el plástico que los cubre, el caucho que los cubre. Pero internamente ellos tienen cobre. Esto está hecho de cobre para poder hacer una transferencia de carga. Entonces, los conductores eléctricos poseen electrones débilmente ligados a los núcleos de los átomos. Estos se denominan libres o de conducción. Entonces, fíjese que un cable que utilizamos en la casa, una extensión, yo creo que se ha dado cuenta, hasta el mismo cable, un ejemplo del abanico, todo el cableado que tiene por fuera, por donde nosotros lo tomamos, está cubierto por caucho, pero por dentro tiene material que puede ser aluminio o puede ser cobre, y ese material es para que sea conductor de electricidad. Entonces quiere decir que un cable de abanico o una extensión, ese cable es un semiconductor. El magnetismo.
El magnetismo es el fenómeno asociado al movimiento de las cargas eléctricas. Es la existencia de campos magnéticos que desvían las cargas eléctricas y los imanes en movimiento. Los objetos magnéticos tienen dos polos, el norte y el sur. Siempre se encuentran en pares, no existen polos aislados en la naturaleza. No se pueden separar los polos de un imán a diferencia de las cargas eléctricas que sí se pueden considerar como aisladas y puntuales. Entonces aquí podemos observar en esta imagen, tenemos los polos, polo positivo, polo negativo, y tenemos los polos que siempre van acompañados, como lo acabamos de decir, con un norte y un sur. Sur-norte, norte-sur, sur-norte. En este caso, sur y sur van a repelar, ¿sí? Son dos polos que van a ser completamente iguales y por eso no van a ser compatibles para atraerse. Aquí podemos observar norte-sur, norte-sur. Mire que si hay dos polos que son opuestos, que sería como si tuviéramos un polo con cargas positivas y un polo con cargas negativas, y sería entonces una atracción que se da entre ellos. Los polos de un imán son compatibles con las cargas eléctricas, por eso es que tenemos cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Los campos magnéticos, las líneas, como las podemos observar aquí, que actúan, las fuerzas magnéticas se denominan líneas de campo magnético. Entonces, como aquí tenemos un polo norte y sur, podemos observar alrededor las líneas que se están formando, eso se le llama campo magnético. Indican la intensidad del campo partiendo de la cercanía que tienen entre sí. Todos los campos tienen asociado un campo magnético. La materia está constituida por átomos y estos tienen cargas negativas girando alrededor de su núcleo. La carga magnética es resultado de este movimiento. Entonces, cada vez que ustedes vean las líneas que están frente a unos campos, frente a un imán que tiene norte y tiene sur, tiene sus cargas positivas y negativas, entonces van a ver que se está formando un campo magnético. Y sus propiedades. Tenemos entre los imanes tres propiedades. La primera dice que los imanes atraen algunas sustancias llamadas sustancias magnéticas, como el hierro y el acero. En cambio, no atraen a otras como la arena, el cobre y la madera. Segunda propiedad, los imanes tienen dos polos llamados norte y sur, como lo acabamos de observar. Los polos de distintos nombres se atraen y del mismo nombre se repelan, como ya lo acabamos de observar. Mientras estén iguales, no van a unirse, no se van a atraer. Si están diferentes estos polos, sí hay una unión entre ellos. Y la tercera propiedad dice que si se rompe un imán, cada trozo vuelve a ser otro imán con dos polos. Pero ahora el imán será más débil. ¿Sí? Repito esta propiedad. Si se rompe un imán, cada trozo vuelve a ser otro imán. Claro, estamos rompiendo ese imán, entonces vamos a notar que ya no vamos a tener un solo imán, sino ya que se convierte en dos trozos de imanes, ¿cierto? En dos imanes y cada uno va a tener su polo positivo y su polo negativo, que sería su polo norte o su polo sur. Pero ahora el imán será mucho más débil, quiere decir que la atracción que va a producir va a ser menor. Los polos de un imán. Un imán tiene dos regiones llamadas polos magnéticos. Son los responsables de generar las fuerzas magnéticas. Por convención, estos polos se denominan polo sur, que es color azul, y polo norte, el color rojo. Para que existan los polos debe existir el polo norte y el polo sur. No es posible aislar el uno del otro. Para determinar la polaridad de un imán se puede utilizar la brújula. Este instrumento de orientación emplea una aguja imantada para señalar el sur magnético terrestre. Podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo de las brújulas donde nos están mostrando también los polos norte y sur y tenemos los polos que son rojo y azul. Entonces podemos determinar que el polo sur es de color azul y el polo norte es el de color rojo. Esta es la determinación de los polos magnéticos en un imán.
Las brújulas trabajan con imanes, que de acuerdo al lugar donde estén, la brújula puede estar a través del imán, moverse por la atracción en la que se encuentre. Entonces, por eso nos dan un ejemplo o nos dicen que para determinar la polaridad de un imán se puede utilizar una brújula. Este instrumento de orientación emplea una aguja imantada, quiere decir que contiene un imán, para señalar el zoom magnético terrestre. Entonces, por eso es el ejemplo que nos dan de este tipo de polos de un imán o la determinación de los polos que se hace a través de las brújulas. El campo magnético de un imán. Al esparcir limaduras de hierro alrededor de un imán, éstas se organizan de manera que revelan un patrón de líneas ordenadas conocidas como líneas de campo magnético. El conjunto de las líneas muestra el espacio donde interactúa el campo y su dirección se determina al considerar que las líneas salen del polo norte hacia el polo sur. Como podemos observar, salen del norte hacia el polo sur. Estas líneas continúan dentro del imán formando trayectorias cerradas, que por eso es que está de una manera circular, porque siempre son trayectorias cerradas. Quiere decir que aquí sale del norte y se va uniendo acá en el sur. Sale del norte y se vuelven a unir en el sur. Las fuerzas magnéticas entre imanes se consideran o determinan por los polos magnéticos. Bien, teniendo en cuenta pues la guía y actividad 9, vamos a explicar un poquito de qué trata esta actividad y qué es lo que deben realizar para entregar dentro de unos días. Entonces, desarrollo de la actividad de aprendizaje número 9. En esta actividad de aprendizaje número 9 encontramos pues inicialmente los puntos que se van a evaluar del saber. Son 5 puntos que vamos a evaluar del saber. La actividad número 1 dice plantea 3 situaciones cotidianas de electrización de un cuerpo. Quiere decir que aquí usted debe plantear 3 acciones cotidianas, 3 situaciones, 3 cosas cotidianas en las que se evidencia la electrización de un cuerpo. En la 2, lee el siguiente texto y con base en el laboratorio responde las preguntas. Pues un pequeño texto que hay con una imagen que le van a mostrar y usted va a responder las preguntas que le están indicando. La actividad número 3 dice, observa la imagen, analiza la información y selecciona la respuesta correcta y justifícala. Esto es una pregunta de selección múltiple, usted va a determinar si es la A, la B o la C, pero debe justificarla. Si no hay una justificación, no se tomará en cuenta un punto completo. Y recuerde que si el punto no está completo, pues la calificación va a ir bajando. Actividad número 4 dice relaciona los tipos de materiales con el comportamiento de los electrones en cada uno. Ya nosotros sabemos cuáles son las cargas eléctricas, sabemos que tenemos cargas negativas que son los electrones, sabemos también cuáles son los materiales que son aislantes, que son semiconductores y los que son conductores. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una relación de términos. Y la actividad número 5 del saber, toda parte del saber, dice diseña un motor eléctrico sencillo. Esto es algo muy interesante. Aquí van a tener ustedes un paso a paso, unos materiales que van a utilizar algo muy sencillo, una batería, unos cablecitos, una bombilla, para ustedes diseñar un motor eléctrico sencillo. Va a ser algo muy puntual, muy interesante. Tiene que evidenciarlo, puede evidenciarlo a través de un video, puede evidenciarlo también a través de fotografía, que me las puede enviar. Y van a tener unas preguntitas también al finalizar su taller, al finalizar su diseño del motor, van a responder unas preguntitas que hay que corresponden a la actividad número 5. Actividad del indicador del hacer. Entonces, tiene 5 puntos más. Iniciamos con la actividad 6, el punto del indicador del hacer. Escribe falso frente a las afirmaciones falsas y verdaderas frente a las afirmaciones verdaderas. Aquí solamente va a colocar falso y verdadero, no va a tener que justificar. La número 7 dice analiza la imagen y selecciona la respuesta correcta y justifícala. Una vez más, una pregunta de selección múltiple de acuerdo a una imagen que van a tener. A ver, una pregunta, responden la opción que ustedes consideren que sea la correcta y deben justificar. No se les olvide que hay que justificar.
Actividad 8 dice completa el siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta el concepto de magnetismo. Bueno, es un mapa conceptual bastante sencillo. Solamente son algunos cuadros que van a completar, teniendo en cuenta la información que ustedes tienen sobre el magnetismo. Actividad número 9, trabaja como científico. De acuerdo al tema también que vimos de carga eléctrica, aquí usted va a realizar una actividad con una cinta, una regla, tiene un paso a paso, tiene las imágenes. Esto es una transferencia o una conducción de electricidad que usted va a hacer por frotación o frotamiento, que vienen siendo los procesos que nosotros vimos de cómo se transfiere una carga eléctrica o una electrización por contacto. En este caso es por frotación lo que usted va a realizar y luego a responder las preguntas que tiene teniendo en cuenta este punto. Trabaja como científico. Y por último el punto número 10 que corresponde al proyecto de aula, que recuerde que hemos estado trabajando en este tercer periodo desde la guía número 8. ¿Qué va a hacer en este punto? Aquí dice que debes consultar en diferentes medios noticias relacionadas con los problemas ambientales de la ciudad de Cartagena y en Colombia. Problemas ambientales, obviamente problemas ambientales que son relacionados con el cambio climático. Entonces son noticias de problemas ambientales que se tienen en cuenta en Cartagena y en Colombia ocasionadas por el cambio climático. Debes realizar un collage digital. Sí, obviamente va a ser un collage que no es que vas a imprimir la foto, lo vas a hacer una cartulina, no, debes hacer un collage digital. Todas las fotos deben ser tomadas o puede tomarlas ustedes desde internet, hace su collage y luego lo vamos a compartir en un encuentro sincrónico que vamos a tener. Este punto se va a evaluar en clase. Entonces, si usted quiere evidenciar dentro de su documento, lo hace en el punto de desarrollo de la actividad 10 de proyecto de aula, pero también se va a evidenciar durante un encuentro sincrónico. Entrega de la actividad número 9. Bueno, inicialmente la asignación de esta actividad número 9 se va a realizar el día 30 de septiembre. Fecha de entrega de la actividad sería el 14 de octubre. Entonces van a tener aproximadamente unos 14 días para realizar esta actividad. Deben adjuntar en la plataforma en formato PDF. Recuerde la estructura de presentación que se encuentra en la guía y pues hace parte también de la evaluación dentro de la rúbrica. Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces fíjese que se asigna la actividad el día 30 de septiembre y la fecha de entrada va a tener usted el 14. Son 14 días para usted realizar esa actividad. Si tienen inquietudes o dudas referentes a esta actividad, yo les voy a dejar un foro abierto en la plataforma para que ustedes a través del foro hagan sus preguntas y yo voy dando la orientación de cualquier inquietud que tengan al respecto de esta actividad. Nuevamente recordándole la rúbrica de evaluación en la que se está evaluando aspectos importantes como es la presentación del trabajo, la interacción del estudiante docente, el desarrollo del indicador del saber, del hacer y del ser. Recuerde que es muy importante el ingreso oportuno a las clases porque también se tiene en cuenta en la evaluación y en la interacción de estudiante-docente la asistencia dentro de los encuentros y las actividades que se realizan en él. Bien, esto ha sido todo dentro de este video que hemos desarrollado que hace parte de la actividad guía número 9, éxitos en su tarea y en su entrega oportuna.